Actualmente estoy estudiando la maestría en la Universidad Autónoma de Occidente. Trabajo también con una empresa de consultoría llamada HERS y pues con ellos venimos adelantando estudios en microredes, especialmente en la parte de las protecciones dedicadas a pues, afrontar problemas como fallas, cortocircuitos, ¿sí? Anormalidades en la microred. Bien. El día de hoy vamos a hablar de la protección de microredes desde ese punto de vista, el punto de vista de los cortocircuitos, sobrecorrientes, eventos o perturbaciones que puedan ocurrir en la microred. Vamos a explorar los diferentes desafíos que se presentan en la operación de la microred y que afectan el sistema de protección ante las fallas. Adicionalmente, les vamos a presentar algunos puntos a tener en cuenta en la definición de un esquema de protección para la microred. Esto es algo que, pues, como les mencioné, venimos trabajando. Poder crear una guía que facilite la definición del esquema de protección una vez tengamos la microred o los datos de la microred. Bien. La idea de la charla de hoy es que, pues, voy a exponer el tema durante unos 40 minutos y luego dejamos pues un tiempo de unos 15 minutos para preguntas. Bien. Bueno, para lograr el objetivo de la charla de hoy, vamos a separar pues, en temas, en diferentes temas. Vamos a iniciar con el tema de la microred, ¿sí? Como para ponernos en contexto. Vamos a ver brevemente qué es microred, por qué es necesaria una microred y cuáles son sus requisitos para la implementación y para su sostenibilidad, ¿sí? Vamos a hablar de los principios de un esquema de protección de sobrecorriente. Vamos a evaluar cuáles son las condiciones más importantes que debe garantizar ese esquema de protección. Bien. Vamos a hablar también de los desafíos que se presentan en las microredes para la protección que estamos planeando. Entonces, en este punto, pues vamos a hacer la evaluación de esquemas de protección ubicados en la microred, calculados pues, desde el punto de vista convencional de las redes de distribución y ver cómo son afectadas con la entrada de generación distribuida y con los modos de operación de la microred. Pues, como les mencioné, pues vamos a ver los esquemas de protección que se recomiendan actualmente para las microredes y ver qué ventajas o desventajas tiene cada una dependiendo de la microred. Y por último, vamos a dejar en consideración algunos factores importantes a tener en cuenta a la hora de definir el esquema de protección. Bien. Entonces, primero, pues la microred se define como un conjunto de cargas y recursos energéticos distribuidos con límites eléctricos claramente definidos, que actúa como una entidad controlable e independiente respecto a la red eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que la microred es un sistema que nos permite integrar cargas y recursos energéticos. Bien, estos recursos energéticos pueden ser totalmente diferentes, ¿sí? Pueden ser recursos energéticos renovables, pueden ser no renovables, pueden tener gran capacidad o muy pequeña capacidad, pueden tener tecnología de convertidores electrónicos, ¿sí? O pueden ser conectados directamente a la red, ¿sí? A la microred, más bien. Y se integran en conjunto con las cargas. Aquí las cargas
hablamos más bien de usuarios, ¿sí? Se conectan a los usuarios y se habla más bien de usuarios porque cada uno de los usuarios tiene su personalidad, ¿sí? Tenemos usuarios de diferentes tipos y también de diferentes consumos. Entonces, usuarios que van a aprovechar la energía eléctrica que le estamos suministrando en ciertos horarios y en otros no, ¿sí? Usuarios que posiblemente no estén todo el tiempo conectados, ¿sí? O usuarios que consuman gran cantidad de potencia durante tiempos muy cortos o energía, gran cantidad de energía durante tiempo muy largo. ¿Bien? Por otro lado, estamos diciendo que para integrar esos dos factores, usuarios con recursos energéticos, vamos a tener una entidad controlable. ¿Bien? O sea, la microred la podemos controlar, o esa es la idea de la microred, que tenga facilidad en el control para yo poder garantizar esa integración entre usuario y fuente energética. ¿Bien? Otro punto importante de la microred es que su operación, tengo dos modos de operación principales, y su operación es independiente, ¿sí? O sea que ella puede operar conectada a una red de transmisión grande, como el Sistema Eléctrico Nacional, el Sistema Interconectado Nacional, que también se le llama, ¿bien? O conectar aislada de ese sistema. Cuando conectamos la microred al sistema principal, al Sistema Eléctrico Nacional, o incluso a otra red más grande, hablamos de que la microred está en operación sincronizada. Cuando la trabajamos desconectada de esa red, vamos a decir que la microred está en isla. ¿Bien? Bueno. El tema de la creación de microredes ha surgido como una alternativa para promover el aprovechamiento eficiente de recursos, ¿sí? También para garantizar la sostenibilidad ambiental, ¿sí? Y la soberanía eléctrica, garantizando una cobertura, gran cobertura o la expansión del servicio a comunidades aisladas. Entonces, en estos puntos, hablábamos de que el aprovechamiento de recursos energéticos lo vamos a hacer de manera eficiente. Aquí no precisamos si el recurso es renovable o no renovable, pero la idea de que ya sea un aprovechamiento eficiente y controlable es algo que me conduce a garantizar la sostenibilidad ambiental, ¿sí? Bien. La soberanía eléctrica, pues al tener la capacidad de aprovechar los propios recursos que tenemos en una determinada región, me garantiza como independencia, primero del sistema eléctrico nacional y también de la necesidad de importar energía eléctrica de otros países. Y por último, lo que se espera de las microredes es poderla llevar a otras comunidades que normalmente no tienen este servicio de energía eléctrica. Hay que tener en cuenta que el suministro de energía eléctrica funciona como un catalizador que garantiza la calidad de vida de los seres humanos, ¿sí? Lastimosamente, en la actualidad todavía existen millones de personas que carecen de este servicio o que lo pueden percibir, pero de manera muy limitada. ¿Bien? En tal medida, la microred puede surgir como una opción, una alternativa para poder brindarles el servicio de energía eléctrica a estas comunidades aisladas, comunidades remotas, con la propiedad de que tengo unos factores de controlabilidad y de protección bien establecidos, ¿bien? Para que pueda ser sostenible. En este punto, ya como se está hablando de una comunidad determinada,
la microred ya tiende a diferenciarse de otras. O sea, no siempre vamos a tener el mismo esquema de microred. Y eso pues también plantea otros desafíos. Pero lo que se busca principalmente es que para que estas microredes se conviertan en una opción viable, en algo factible de ser construido y llevado a cabo, necesitamos garantizar de que su operación va a ser segura, es decir, que los operarios de la microred, los usuarios mismos de ella, pueden aprovechar el recurso de la energía eléctrica sin poner en riesgo su vida o incluso sin poner en riesgo sus propiedades. Bien. Necesitamos garantizar de que sea confiable, es decir, de que yo pueda aprovechar el servicio de energía eléctrica de acuerdo a como me lo han prometido en el diseño de la microred. Bien. Que sea resiliente, es decir, que la propia microred pueda restablecer el servicio o recuperarse ante alguna perturbación o ante alguna falla. Bien. Entonces, son factores que deben estar continuamente en colaboración mutua, ¿sí? Para poder garantizar la sostenibilidad de la microred. Y son factores que deben ser evaluados desde el diseño o desde la concepción de la microred y durante su operación y proyección futura. Entonces, para garantizar esos factores, acompañado del sistema de control, también aparece un sistema auxiliar que es el sistema de protección. ¿Bien? Entonces, el sistema de protección es el que, cumpliendo con ciertos principios, y aquí los vamos a mencionar, cumpliendo con estos principios, es que me va a garantizar con la confiabilidad y seguridad y la resiliencia de la microred. Entonces, hablamos de que el esquema de protección debe brindarme confiabilidad. ¿Bien? Es decir, que el sistema de protección debe operar como se debe. Operar cuando debe operar y no operar cuando no debe operar. ¿Bien? O sea, que debe operar, darme confianza en que va a operar bien ante cortocircuitos o ante fallas en la red. ¿Sí? Pero también darme la seguridad de que va a evitar operaciones falsas. ¿Sí? Pronto que hubo pues, alguna conexión de una carga normal y evitar que se dispare la protección, ¿sí? Porque sería algo no deseado, un disparo no deseado. Entonces, además de operar bien, debe garantizarme de que va a evitar una operación indeseada. Debe ser rápida, debe garantizarme una velocidad en respuesta. Es decir, que va a operar en un tiempo mínimo. Esto está relacionado con el tiempo que puede soportar un elemento ante una corriente de cortocircuito o una corriente por encima de su nivel normal. Entonces, mi sistema de protección debe ser más veloz. Debe proteger ese elemento y para protegerlo debe disparar antes de que el elemento empiece a sufrir daños. La protección debe ser selectiva. La selectividad es definir zonas de protección y con ello definir que cuando ocurra una falla, el área afectada va a ser mínima. ¿Sí? El área que yo dejo aislada por la falla va a ser muy pequeña. Bien. Entonces a esto se le llama selectividad. Y adicionalmente, debe ser económica. ¿Sí? O sea, que debe brindarme la mejor protección a un costo mínimo. Y aquí pues viene un problema bastante grande,
la parte económica. Normalmente este factor es el que termina definiendo qué tipo de esquema es el que yo instalo para la microred. Y con eso pues se terminan sacrificando muchas veces estas otras propiedades, estos otros principios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte económica. ¿Sí? Por un lado, se debe evaluar que los elementos de la microred, los equipos, son equipos costosos. ¿Sí? Yo estoy protegiendo un capital alto, muy grande, una inversión grande, ¿sí? Que está en equipos, en instalación, pero también debo evaluar que yo estoy protegiendo la vida de las personas. ¿Bien? Y esto contrastarlo con los costos de los equipos de protección. Entonces, hacer la evaluación beneficio-costo para pues, garantizar de que su esquema de protección sea viable. ¿Bien? Entonces, en esa medida, pues, lastimosamente puede pasar que en una comunidad aislada sea imposible garantizar todos estos principios con bajos costos. ¿Bien? Entonces, pues también es uno de los objetivos de los trabajos que venimos adelantando con la universidad, de encontrar una protección efectiva que garantice los principios que estamos definiendo acá, que sea de bajo costo, para poderla implementar en zonas no interconectadas o en comunidades remotas. Adicionalmente, los esquemas de protección de las microredes se enfrentan a diferentes desafíos en la operación propia de la microred. Entonces, uno de los desafíos más grandes que se tienen es la variación en los niveles de cortocircuito. Perdón. Como la microred veíamos que tiene la facilidad de conectarse a una red más grande o de trabajar en isla, pero también veíamos que tiene la propiedad de integrar diferentes recursos energéticos. Esas características van a hacer que en cada escenario de operación yo tenga valores de cortocircuito diferentes. ¿Sí? Y eso pues me crea un desafío a la hora de definir o de ajustar las protecciones. Entonces, hablábamos de que la variación en los niveles de cortocircuito se puede dar por la operación en isla o la operación sincronizada, que tengo diferentes aportes a ese corto, pero también por la conexión o desconexión de generadores. Otro desafío pueden ser los falsos disparos. Es decir, la protección opera, perdón, cuando yo instalo nuevos generadores antes de tiempo, incluso antes de que operen otras protecciones, ¿bien? Y me crea falsos disparos, o disparos inapropiados. Protección ciega, esta es un fenómeno que se presenta en las protecciones, donde las protecciones se vuelven insensibles, principalmente por inyecciones en paralelo al cortocircuito. Esto me provoca un cambio en la impedancia equivalente y un cambio en la corriente que está viendo esa protección. Entonces puede haber una corriente de falla, pero la termina viendo menor de lo que realmente es, y por eso pues termina por no operar. Flujos inversos de la corriente debido a reconfiguraciones en la red, cambios en la topología, y que también provoca cambios en la impedancia equivalente. Y otros desafíos, como recierres no sincronizados, cuando yo, pues por la protección, se abren partes de la red y cuando intenta volverse a conectar puede que no estén sincronizadas y puede provocarme fallas mayores.
desconexiones parciales por la operación indebida de las protecciones, o asimetría en las cargas de los usuarios. En una red de prueba que escogimos, pues basada en diferentes factores, definimos una microred de prueba con diferentes generadores de diferentes tipos. Teníamos convencionales, hidráulicos, a diésel, por biogás, con paneles solares. También por ahí teníamos una conexión con parques eólicos o turbinas, pequeñas turbinas eólicas. Y queríamos ver estos desafíos cómo se presentaban en esa microred. Aquí, por ejemplo, vemos la variación en los niveles de cortocircuito. Cuando la microred está conectada al sistema eléctrico nacional, por ejemplo, vemos que las corrientes de falla en cada uno de los nodos, en este caso, están por encima de los 2 kiloamperios, 2000 amperios. Pero cuando trabajamos la microred desconectada de la red principal o del sistema eléctrico nacional, las corrientes de falla no superan los 600 amperios. Entonces, si yo ajusté mis protecciones teniendo en cuenta estas corrientes de falla tan grandes, muy seguramente cuando esté en este escenario de operación sin la conexión con la red principal, voy a ver que las protecciones no van a operar. Y si las ajusté para este escenario de operación, cuando se encuentre conectada a la red principal, muy seguramente van a operar antes de tiempo, ¿sí? O van a quedar demasiado sensibles, cosa de que cualquier incremento en la carga puede hacerlas operar. ¿Bien? Falsos disparos, aquí vemos algo similar a lo que pasaba anteriormente. En este caso, se simuló, por ejemplo, una falla en el nodo 11. Vemos que los tiempos de operación de las protecciones, para este caso, digamos que están aceptables, ¿sí? Operan las protecciones en un tiempo determinado. Una protección que está aguas arriba va a operar en más tiempo, y la que está aún más lejos, pues en un tiempo mucho mayor. Pero ¿qué sucede cuando conectamos un nuevo generador? Por ejemplo, en este nodo 3. ¿Sí? En este caso, como el aporte al cortocircuito en el mismo nodo aumentó, disminuye en respuesta el tiempo de operación de la protección. Y en este caso en particular, termina la protección operando en menos tiempo que la protección responsable de esa zona, que sería esta, que es la más cercana. Bien. Entonces aquí se presenta una falla de selectividad, porque yo termino desconectando, en este caso, un área mayor que ni siquiera estaba siendo afectada directamente por el cortocircuito. Bien. Otro de los desafíos son las protecciones ciegas. O sea, es como una pérdida en la sensibilidad de la protección. Vemos aquí que ante una falla en el nodo 13, ¿sí?, que está a final del circuito, la protección la ve y opera en un tiempo corto, en este caso 130 milisegundos. Pero cuando se conectan, en este caso un panel solar, y acá abajo teníamos un generador con biomasa, cuando se conectan esos generadores, cambia la impedancia aparente del circuito y la corriente que fluye a través de la protección es menor. En este caso, pues la diferencia fue pequeña, pero ese cambio, ese pequeño cambio, bastó para provocar que el tiempo de la protección sea mucho mayor. ¿Sí? Bien, entonces voy a estar viendo la falla durante mucho más tiempo. Entonces, para las microredes, en la actualidad, se encuentran diferentes propuestas. Entonces, se habla de la protección adaptativa,
que busca o que aprovecha la utilización de relés de protección basados en microprocesadores, los cuales me permiten grabar en ellos múltiples ajustes o múltiples grupos de ajuste. Y cada grupo de ajuste yo lo puedo llamar de acuerdo a un estado de operación de la microred. Entonces yo le puedo decir, vea, cuando tal generador se conecte en la microred, actíveme el grupo de ajuste número 3, ¿sí? Que tiene ajustes de pronto más tolerantes a altas corrientes de sobrecarga, ¿sí? Bien. Cuando se desconecte ese generador, active el grupo de ajuste 1, que es un grupo de ajuste que yo he dejado muy sensible. ¿Por qué? Porque los aportes de pronto son menores, los aportes a las fallas son menores, entonces él debería operar para corrientes menores de cortocircuito. Bien. Entonces, pues ahorita vamos a ver qué pasa con este tipo de protección en la microred y cuáles serían sus ventajas y desventajas principales. Otro esquema de protección del que se habla mucho para ayudar a las microredes es la diferencial. La protección diferencial consiste en que yo mido la entrada de la corriente y la salida de la corriente de un elemento determinado, por ejemplo, de un transformador o de una línea. Bien. Entonces comparo la corriente que está entrando y la corriente que está saliendo de la línea. Si hay una diferencia entre los dos valores, yo ya puedo asumir que es porque hay una desviación de la corriente que está fluyendo. Sí, hay una corriente que se está yendo para, pues, realmente no sé para dónde, pero está saliendo del circuito. Entonces, debo asumir que hay una falla, hay un cortocircuito o hay de pronto una demanda pirata. Alguien está robando energía. Bien. Entonces, este sistema pues, tiene la ventaja de que cualquier pequeña diferencia puede provocarme el disparo de la protección. Entonces se vuelve una protección muy sensible que no depende realmente de cómo está configurada la microred, porque está dedicada a proteger un elemento en particular. Otra protección de la que se habla mucho es la protección de distancia. La protección de distancia se basa en la medida de tensión y corriente, ¿sí? En un punto determinado del circuito. Con esos dos valores calcula un valor de impedancia, que se define como, o que es proporcional más bien, a la distancia desde el punto en que estoy tomando los datos, que estoy midiendo, hasta el punto en que ocurre el cortocircuito. ¿Bien? Entonces tiene la ventaja de que pues, me sirve para definir la ubicación de la falla fácilmente. Como tengo la propiedad de definir la ubicación de la falla, puedo definir tiempos determinados para cada ubicación, tiempos de disparo determinados a cada ubicación. Lo que pues me facilita, digamos, la creación de zonas de protección para la microred. Este tipo de protección se utiliza principalmente o en la actualidad en redes de alta tensión, ¿sí? Con circuitos muy largos. Pues, ¿por qué? Para facilitar el cálculo de esas impedancias y de esas distancias. En circuitos cortos vamos a ver que presenta ciertos problemas. Otros esquemas, por ejemplo, el basado en tensiones, en la medición de voltajes, para definir desde antes de disparar la protección, se define qué tipo de falla es, qué tipo de falla está ocurriendo, de acuerdo a medidas preestablecidas de tensión. Y de acuerdo al tipo de falla, se operan las protecciones. Otros esquemas, aunque esto pues ya es más operativo, es la instalación de otros dispositivos adicionales, dispositivos externos, como volantes de inercia, como baterías, que me permitan tener niveles de cortocircuito altos para que no haya mucha diferencia entre un modo de operación y otro.
Y otros esquemas como el de evaluación de componentes simétricas. Este también está orientado a reconocer primero el tipo de falla antes de definir cómo van a operar las protecciones. Hicimos la instalación o el planteamiento del esquema con protecciones primero direccionales que me permiten definir el sentido de la corriente, o sea que no solamente operan por magnitud, sino por la dirección de la corriente. Y con ellos encontramos pues ciertas dificultades, ¿sí? Como que puede ocurrir el traslape entre ciertas curvas de protección, entre ciertos dispositivos, lo que provocaría fallas en la selectividad. ¿Bien? Otra dificultad que encontramos con este esquema de protección es que los tiempos de operación de la protección tienden a volverse altos, ¿sí? Entonces, pues digamos, si la microred tiene equipos muy sensibles que no pueden estar mucho tiempo soportando corrientes altas, pues se puede volver un problema este tipo de protección. En estos casos, esos tiempos altos principalmente ocurren en partes del circuito que están muy alejadas de las fuentes principales. Entonces, normalmente pues terminamos recomendándolo para circuitos cortos o microredes que no tengan circuitos de distribución tan amplios. Bien. Otro esquema de protección, pues el diferencial. En este caso vemos la protección diferencial en una línea. Vemos que él tiene que tomar la medida de corriente en un extremo y en el otro extremo de la línea. Bien. Tomar esta medida a través de largas longitudes puede ser también otro desafío, por lo que pues se requiere que haya un sistema de comunicación bastante robusto y bastante confiable. La ventaja principal es que yo garantizo la protección de esta línea con una gran sensibilidad. O sea, puedo operar ante corrientes de cortocircuito muy bajas que pueden presentar, por ejemplo, cuando un árbol toca las líneas eléctricas o de pronto algún animal pues maltrata las líneas, daña el aislamiento del conductor, ¿sí? Y pues puede ocurrir la falla. Entonces se vuelve un sistema muy sensible. Esa es la principal ventaja. Pero en líneas largas tiende a haber problemas. Y sobre todo cuando también se presenta de pronto contrabando de energía eléctrica o robos de energía eléctrica. El esquema de protección de distancia, que hablábamos de que una protección me puede definir zonas diferentes con tiempos de operación diferentes. Entonces, como estoy midiendo la distancia en la que ocurre el cortocircuito, puedo garantizar disparos instantáneos si ese cortocircuito ocurre cerca de la subestación y disparos con tiempos más largos, digamos que es más con espera de que la protección que está dedicada a responder por esa zona, espero que opere primero. Si no operó, pues espero un tiempo y opero como respaldo a esa primera protección. Bien. Opera muy bien en distancias largas. En distancias cortas, pues ya se empiezan a notar ciertos errores en el cálculo de la distancia y por ende ciertos errores en este tiempo de operación. Otro problema es que en el cálculo de las zonas que debe proteger, se debe tener en cuenta la inyección de generadores. ¿Qué aporte pueden tener los generadores? A esto se le llama efecto INFIT y me altera pues, prácticamente la impedancia equivalente que en última se le va a calcular. Si hay muchos cambios en la generación, pues va a haber muchos cambios en ese efecto INFIT y se me vuelve inmanejable el cálculo de los ajustes de las zonas. La protección adaptativa
durante pruebas notamos que el principal problema está en la definición de sus ajustes. La entrada de generadores o la desconexión de los mismos me afecta los niveles de cortocircuito y en consecuencia me afecta los ajustes que debería tener la protección. Por ejemplo, en este caso, de la protección ubicada en este punto, que está viendo la corriente que fluye del punto 3 al punto 2, debe tener en cuenta la participación de estos 3 generadores. Y las combinatorias que resultan de estos 3, en este caso son pequeñas, están consignadas en esta tabla, y me provoca cambios en la corriente de falla y, por ende, para este caso en particular, veíamos que con 2 ajustes, 2 grupos de ajuste, podíamos operar bien para este relé de protección. Unos ajustes altos y otros ajustes muy sensibles o ajustes bajos. ¿Sí? Entonces, la principal dificultad está en el cálculo de los ajustes porque pues tendría en cuenta muchas combinatorias. Si yo tengo más generadores aguas abajo, o aguas arriba más bien, perdón, tendría muchas más combinatorias. Definimos ventajas, que es las que les he venido mencionando, algunas desventajas en la instalación de cada uno de los esquemas que probamos para plantear las principales aplicaciones recomendadas. Y en tal sentido, Andrés, disculpa que te interrumpa, solo para mantener los tiempos, tenemos 5 minutos más para finalizar la presentación. sí, perfecto, ya voy acabando. Okay. Bien. Entonces, al hacer estas pruebas y definir ventajas, desventajas, notamos que había necesidad de ejecutar ciertas acciones, recopilar toda la información de la microred, de diagramas unifilares, de planos, características de usuarios, de las fuentes, a través de estudios de flujos de carga, de cortocircuito, determinar las operaciones, qué cambios puede tener la generación, si puede haber cambios en la topología, ¿sí? Y qué proyección puede tener la microred. Qué características tiene el sistema de comunicación y si tiene disponibilidad para protección. Si no la tiene, pues va a tener que construir un sistema de comunicación adicional para la protección. Definir la tolerancia de la microred, que hablábamos de tiempos de daño de los elementos, que es cuánto me puede soportar cada equipo, cada elemento ante una falla, y las zonas de protección requeridas para garantizar la operación de circuitos prioritarios o de pronto cuáles usuarios no son prioritarios para la microred. Con esto definimos, bueno, exigimos evaluar el nivel de cortocircuito en cada nodo y compararlo con las corrientes nominales de consumo. Y con ello definir ciertas recomendaciones. ¿Sí? Si la diferencia es pequeña, debo evitar a toda costa el uso de fusibles. Y también evitar funciones de sobrecorriente instantánea. ¿Bien? Si pues, hay muchos generadores con convertidores electrónicos que tienen pequeños aportes a la corriente de falla, debo suponer que los ajustes de mis protecciones deben quedar muy sensibles. Si no es así, no logran visualizar cuando un convertidor electrónico está afrontando o está aportando a un cortocircuito. Si hay una generación distribuida, se buscan protecciones unitarias, ¿sí? O protecciones direccionales. Entonces, las unitarias, como la protección diferencial, funcionan muy bien cuando hay bastante distribución, ¿sí? Y veíamos también que si hay muchos cambios en los escenarios de operación, la protección adaptativa puede ofrecerme muchas ventajas, ¿sí? Para la adecuada protección de
la microred. También, pues, en líneas cortas, si tengo muchas líneas cortas, busco protección unitaria como la protección diferencial. Cada una de estas protecciones o estos tipos de protección va a suponer unos costos adicionales por comunicación o incluso por la propia tecnología del dispositivo de protección. Y eso es algo, pues, que también venimos evaluando acá con la universidad para poder plantear esquemas de protección adecuados y que sean factibles para cualquier tipo de microred. Digamos que pues ya con esto, pues por cuestiones de tiempo, pues terminamos aquí, digamos, la exposición. Quiero agradecer a todos por la atención y pues estoy atento a cualquier inquietud que tengan. Muy bien, muchas gracias Andrés por la presentación. Como lo mencionaste, abrimos entonces el espacio para preguntas por parte del público. Para aquellas personas que tengan inquietudes, les agradecemos, antes de realizar la pregunta, decirnos su nombre, desde qué país, universidad o institución se comunican y pues hacer la correspondiente pregunta. Entonces, adelante para aquellas personas que tengan alguna inquietud. Sí, yo tengo una pregunta. Buenos días a todos. Soy Ricardo Moreno desde la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali, en Colombia. Y bueno, primero quisiera agradecer esta presentación tan detallada que ha hecho Andrés sobre un tema clave en la operación de las microredes, que es todo el asunto de las protecciones y pues esos detalles que Andrés ha descrito a ese nivel y a ese detalle. En cuanto a esto, mi pregunta para Andrés sería, de estos esquemas que hay hoy en día implementado en Colombia, que usted conozca, o en otros países, y cuál sería la tendencia en el uso de estos en el corto plazo, dado que en Colombia, por ejemplo, la generación distribuida está comenzando de manera lenta, pero firme, y entonces se van a requerir estos esquemas de protecciones. Bien, pues bueno, digamos que desde el punto de vista de Colombia, la Comisión de Regulación ya viene definiendo en los años recientes unas necesidades o unos requerimientos para la generación distribuida. Entonces, digamos que la comisión ya ha definido, de acuerdo a los tamaños de la generación distribuida, de acuerdo a esos tamaños, ha definido unos requisitos mínimos, ¿sí? Donde nos dice, por ejemplo, una pequeña generación, colóquele por lo menos protección de sobrecorriente, ¿sí? Y a medida que vamos teniendo mayor tamaño, va definiendo, no, usted también debe considerar que además de la protección de sobrecorriente, evalúe la sincronización, que evalúe tensión, que evalúe frecuencia, ¿bien? Pero digamos que yo podría tener la misma protección con ciertos sacrificios, obviamente, con un interruptor de los que encontramos convencionalmente en baja tensión, o puedo tener una más robusta con un relé de protección, ¿sí? Que ya tiene microprocesadores, ya los ajustes que me ofrece ya son mucho más sensibles, con más detalle, ¿bien? Entonces, ahí viene lo que les hablaba del desafío de los costos, que me va a definir, bueno, ¿qué escojo? Como el requisito es, póngale protección de sobrecorriente, yo me podría ir por el lado fácil y decir, simplemente le pongo un interruptor de los convencionales. Bien, eso fue lo que me exigieron. Pero durante estas evaluaciones que hemos venido haciendo, hemos notado que en muchos casos ese convencional no logra satisfacer gran cantidad de eventos en la operación. Entonces, puede quedar corto en su efectividad. Pues, alrededor del mundo
se vienen adelantando también este tipo de estudios de los desafíos y surge como una de las grandes medidas, de las grandes salvaciones para este tipo de eventos, de cambios en la red, la protección adaptativa, ¿sí? Entonces, la protección adaptativa, ya se encuentran muchos papers en que se definen protecciones adaptativas principalmente de dos tipos, una centralizada y otra descentralizada. Centralizada en la que, sobre todo para microredes, en la que yo como tengo una estación de gestión principal para toda la microred, yo puedo tener en un solo punto concentrado el reconocimiento del estado de toda la microred y con eso que él mismo defina qué protección ubicada en qué punto debe cambiar sus grupos de ajuste, ¿sí? La descentralizada es que cada una de las protecciones, de acuerdo a lo que ella pueda ver, ¿sí?, de su entorno cercano, o de acuerdo a lo que le realimenten a través del sistema de comunicación otras protecciones o otros equipos, él pueda definir cómo deben estar sus grupos de ajuste. Y hay otro adelanto en esa parte, en que algunos autores no se quedan con el grupo de ajuste que uno predefine en ese relé de protección, sino que han planteado que él mismo califique cómo está la microred, él mismo haga cálculos de las corrientes de cortocircuito que podrían existir en determinado caso y con ello recalcule los ajustes, ¿sí?, y lo envíe a través del sistema de comunicación a las protecciones. Entonces, son diferentes esquemas. El principal problema, que pues esto todavía no lo hemos evaluado, son las latencias que puede tener ese relé de protección cuando le llega el dato de que debe cambiar sus ajustes, ¿sí? O sea, podemos tener franjas de tiempo en que el sistema de comunicación hace que el relé se dedica a entender lo que le están diciendo y en ese momento la protección queda inoperante, ¿sí? Entonces hay un riesgo. Pero pues eso no es algo que hayamos evaluado aquí todavía. Bien. Entonces, pues en el mundo se viene manejando mucho. La protección adaptativa es una de las más recomendadas. El problema para nuestras microredes y para aportarlo hacia zonas remotas termina siendo el costo. O sea, necesito un sistema de comunicación que acompañe a esa protección, ¿no?, muy robusto. Por otro lado, esa protección en particular debe tener esa propiedad de que me garantice que va a estar comunicándose y que me garantice de que puede grabar en memoria múltiples grupos de ajuste. Tiene que ser con microprocesadores, obviamente, entonces ese relé tiene sus costos muy grandes, ¿sí? Y como yo no tengo que montar uno, sino varios en diferentes puntos de la microred, termina volviéndome la microred inviable por los costos del sistema de protección. Entonces eso, pues, eso sí lo venimos trabajando y pues, todavía nos falta más desarrollo en esa parte. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, yo tengo una inquietud. Mi nombre es María Elena, del Tecnológico de Monterrey, desde México. Y entiendo que para hacer las evaluaciones en términos de ventajas y desventajas que nos mostraste, se partió del diseño de una microred en particular. Si esto es de esta manera, mi inquietud es ¿qué tanto cambiaría entonces en esta evaluación de ventajas y desventajas si se utilizan otro tipo de diseños de microred y qué características tiene esta microred con la cual hiciste la evaluación? Sí, bueno, primero muestro un poco aquí. Pues aquí la dejé, como quien dice, parcial, ¿sí? Es una microred, pues, que tenía la propiedad de conectarse al sistema eléctrico nacional. Esta microred está en media tensión, 12.000 voltios, ¿sí? La extrajimos de un documento de
de Cooper Power Systems, ¿sí? ¿Por qué nos gustó? Porque digamos que me muestra una red de distribución con diferentes tipos de conductor, diferentes usuarios, y que me daba la ventaja de poder conectar diferentes tecnologías en generación, ¿sí? Esta fue una primera prueba que hicimos con esta red. Tiene diferentes longitudes en cada tramo. Y también hicimos otra prueba con una microred que está diseñando la Universidad Autónoma, ¿sí? Esa microred ya es en baja tensión y notamos otras condiciones, principalmente pues los desafíos. Los desafíos pues sí, son desafíos que se encuentran generalmente en cualquier microred, pero la forma de afrontarlos sí cambia. Sí notamos cierto cambio en trabajar con esta de prueba y trabajar con la de la autónoma. Las protecciones que en una microred pueden funcionar muy bien, en la otra de pronto no, ¿sí? Bien. Entonces, por eso ha surgido la necesidad de ir definiendo a partir del reconocimiento de la microred, ¿sí? Ir definiendo, pues, cuáles son sus características principales, y esto me va llevando a ir recomendando un sistema de protección en particular. Este sistema de protección lo estamos recomendando, pues, a partir de lo que venimos trabajando, dependiendo de cada zona a ser protegida en la microred. Entonces, efectivamente, hay microredes, por ejemplo, que tienen líneas cortas. Hay microredes en que la fuente está lejos del usuario, ya yo tendría líneas largas. Entonces, en líneas cortas recomendamos protecciones como la diferencial. Líneas largas vemos que incluso la protección convencional que utilizábamos en redes de distribución convencionales, como el interruptor de potencia, ¿sí? Podía trabajar muy bien. Entonces es algo que pues estamos creando como una guía que me permita reconocer la microred, y al reconocer la microred, ir orientando al diseñador para que vaya recomendando un esquema de protección. Este esquema de protección pues busca garantizar los principios de protección desde el punto de vista mínimo, o sea, de mínimo costo. Entonces, pues surgió como esta idea de ir definiendo la guía, porque dices, todas las microredes son diferentes, cada una tiene sus condiciones especiales, su construcción particular y su dinámica en la operación, que también es particular a su entorno y a sus usuarios. Entonces, por eso pues surgió como esta necesidad de crear una guía que me permita definir el esquema de protección dedicado a la microred que yo quiero. Bien. Ok, muy bien. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, nos queda espacio para una pregunta más, si la hay. Bueno, creo que al parecer ya no hay otras personas que tengan inquietudes. Entonces, bueno, con esto damos por cerrado el seminario del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Andrés, por la presentación. Mari, en el chat Perdón. puso Miguel Cóndor que tiene una pregunta. Ah, sí. Miguel, adelante, por favor. Gracias, Oscar. Sí. Hola, ¿qué tal? Andrés, ¿qué tal? Felicitaciones por la presentación. Una consulta, o dos quizás. Tus simulaciones están hechas con varias fuentes de energías, ¿no? Sí. Y no sé si qué cambia cuando es, por ejemplo, está focalizada en una sola. Me interesa en particular la parte de fotovoltaicos. Y después, si estas protecciones, digamos, de alguna manera también incluyen las variaciones o perturbaciones que pueda tener el recurso diario. El recurso diario sería variaciones tipo de intensidad de la energía solar,
Bueno, entonces, bueno, principalmente la variación que notamos es dedicada a las corrientes de cortocircuito. Paneles solares, incluso muchas fuentes, que es sobre todo para microredes pequeñas, donde la fuente a través del recurso eólico se conecta con pequeñas turbinas. Muchas de esas se conectan a la microred a través de convertidores electrónicos. ¿Bien? Entonces, la diferencia principal de este sistema de conexión a través del convertidor electrónico respecto a las convencionales es que ya hay una limitación en la corriente de cortocircuito, en ese aporte. Pues de acuerdo a muchos papers, a muchas experimentaciones que se han hecho, se tiene que cuando se conecta a través de un convertidor electrónico y se provoca un cortocircuito a la salida de este convertidor, esa corriente de cortocircuito normalmente no supera 1.5 veces la corriente nominal del convertidor, ¿sí? Del que le llaman inversor, por ejemplo, del convertidor electrónico. Entonces, 1.5 veces es una magnitud relativamente pequeña. Por otro lado, es el tiempo en que mantiene ese 1.5 veces es mucho más corto que el que podría tener una fuente convencional. En la fuente convencional, la corriente de cortocircuito, dependiendo de las características del generador, puede alcanzar hasta 10 veces el valor nominal y puede sostenerlo por más tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso, la protección debemos como evaluar esa condición. Bueno, ¿qué está protegiendo o quiénes son los aportantes al cortocircuito? Y por ello hablábamos de que si teníamos este tipo de tecnologías como la solar, la eólica, a través de convertidores electrónicos, tocaba recurrir a protecciones que tengan ajustes sensibles, ¿sí? Que en un sistema convencional podríamos considerar como que la corriente es una corriente simplemente de una carga mayor, ¿sí? Entonces, como son niveles tan bajos de cortocircuito, toca recurrir a protecciones bastante sensibles que me puedan disparar ante ese pequeño incremento que hubo debido a la falla, pero que tampoco me operen en una condición de operación normal. Ahí es otro de los desafíos que se veían. Bien. Lo que me decías de la operación normal respecto a la influencia de la irradiación solar, por ejemplo, en el día, esa no se consideró en esta evaluación, ¿sí? Se consideró, por ejemplo, la solar, se consideró que tuviera su máximo aporte, o sea, que tuviera radiación plena, cosa de que pudiera garantizarme en operación normal, ¿sí? No en falla, sino en operación normal, su capacidad máxima, ¿sí? Para poder yo respetarla con la protección, o sea, que no me opere la protección en operación cuando él está entregando su máximo de energía, ¿sí? Pero que cuando haya un cortocircuito, pues yo pueda ver, con un pequeño incremento de corriente, pueda ver que la protección me opera, ¿sí? Bien. ¿Tenías otra inquietud? No, está muy bien, gracias. Bien, no, gracias a ustedes. Muy bien, bueno, entonces por el día de hoy ya damos por finalizado el seminario. Muchas gracias, Andrés, por tu participación y a las personas que nos acompañaron y las invitamos a encontrarnos nuevamente en 15 días para nuestro próximo seminario. Entonces, muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno. Ok, gracias. Gracias. Bueno, Felicidades. hasta luego. Muchas gracias, felicitaciones. Hasta luego.